Vamos a continuar con nuestro cuadernillo en la página 25, ya en este último encuentro antes del receso y el descanso. Habíamos dejado la historia del rey David. Vamos a continuar. Dice aquí el anuncio del Mesías. Casi todos los reyes que sucedieron a David, y con ellos el pueblo, olvidaron su alianza con Dios y dejaron de cumplir los mandamientos. Este pecado, según la Biblia, dio origen a situaciones tan desastrosas como la invasión del país, su destrucción y finalmente el destierro. Vamos a ver un poquito. Dice, el pueblo es infiel a la alianza. Recordemos que la alianza es un pacto que Dios hizo ya desde Moisés, ¿verdad? Y que el rey David sabemos que honraba ese pacto. Es decir, ser fieles a los mandamientos, a lo que Dios pedía, y entonces Dios es el Dios de ese pueblo, el Dios que siempre está presente, que los cuida y que los acompaña. Pero el pueblo se contagia de los dioses de los pueblos vecinos, dioses que no existen, porque hay un solo Dios verdadero. Vamos a ver qué dice aquí. A David le sucedió su hijo Salomón como rey de Israel, quien construyó el templo de Jerusalén. Esto creo que ya te lo conté. Pero, al final de su reinado, Salomón se olvidó de Dios y dejó de cumplir la alianza. Tras su muerte, el reino quedó dividido en dos partes, y a partir de entonces se inició una época de decadencia en la que los israelitas llegaron incluso a inventar dioses falsos a los que adoraban y ofrecían sacrificios. Estatuas, cualesquiera, de otros pueblos. Dice aquí después, los profetas. A pesar de ello, Dios no abandonó a su pueblo. Eligió unos hombres justos y honrados y los envió como mensajeros suyos para denunciar los crímenes e injusticias del pueblo, el olvido de Dios y de su alianza y el incumplimiento de los mandamientos. Eran los profetas. Pero ni los reyes ni el pueblo hicieron caso a los profetas y las cosas fueron de mal en peor. El destierro. ¿Qué significa destierro? Que te echan de tu tierra, de tu país. Los israelitas sufrieron numerosas invasiones de los pueblos vecinos. En una de ellas, el rey de Babilonia, que se llamaba Nabucodonosor, arrasó Jerusalén, destruyó el templo y expulsó a los israelitas de la tierra que Dios les había dado en posesión. Desterrados de su país, se quedaron sin tierra, sin rey, sin casas y sin templo. Seguimos en la página 25. Hablamos de los profetas. Los israelitas rompieron la alianza con Dios. No obstante, Dios no abandonó a su pueblo. Pensemos esto, nosotros muchas veces rompemos nuestro trato con Dios, muchas veces le decimos que no y no hacemos lo que Dios nos pide. Pero Dios no rompe su pacto, nunca nos abandona. Dios siempre es fiel y cumple lo que promete. Por eso dice aquí, Dios no abandonó a su pueblo. Los profetas animaban a la gente a confiar de nuevo en Dios y a cumplir los mandamientos. Fíjate, en la época en que Babilonia invadió y rompió el templo y no quedó nada, hay dos profetas muy importantes que están en el Antiguo Testamento. Uno fue Jeremías, que le tocó ser profeta durante la ocupación del ejército enemigo. Estaban todos esclavizados y Jeremías se quedó a vivir allí, a él le tocó quedarse y él fue el que mantuvo la esperanza del pueblo, el que les decía, acepten lo que nos está pasando, esto es consecuencia de habernos alejado de Dios. Pero no se preocupen, Dios nos va a salvar, Dios volverá a nosotros. Tengan sus casas, planten, cosechen, tengan hijos, formen familias, sigan adelante. En algún momento Dios volverá a nosotros y nos va a salvar. Jeremías es el que sostiene la esperanza del pueblo y lo anima a seguir adelante. Y Ezequiel le toca ser deportado, desterrado, le toca irse a Babilonia, lo llevan
como prisionero. Y allí en Babilonia hacen lo mismo que Jeremías. Sostiene la esperanza del pueblo, les dice, no se contagien de los dioses babilónicos, mantengan su fidelidad al único Dios verdadero. Él nos va a permitir volver a nuestra tierra, ya van a ver. Y acá dice, Ezequiel les dice, ¿no? Esto dice el Señor, los sacaré de donde están y los devolveré a su tierra. Cambiaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Haré una alianza nueva y yo seré siempre su Dios y ustedes serán mi pueblo. Tanto Jeremías como Ezequiel nos muestran a un Dios que no se cansa nunca de su pueblo, que no se cansa nunca de nosotros. Podemos alejarnos, ir y venir. Dios siempre está. Los profetas también anunciaron que Dios enviaría un Mesías para hacer esa nueva alianza y traer al mundo la salvación definitiva. No solo los profetas prometían que ellos volverían a su tierra, sino que iba a haber un Salvador que iba a venir a salvar al mundo entero. Y este será Jesús. Ya los profetas anunciaban la venida del Mesías. Tras casi 70 años de destierro, los israelitas regresaron a su tierra y reconstruyeron Jerusalén y el templo. Pero el tiempo pasaba y el Mesías no llegaba. Solo los que confiaban en Dios mantenían la esperanza en la venida de ese Mesías. Bueno, aquí debajo de lo que terminamos de leer y de esta como historietas que acompañan, habla de un cuadro, que obviamente nosotros no lo tenemos porque el cuadernillo está extractado de otro libro, y nos pregunta, los profetas, ¿qué denuncian? ¿Qué anuncian? Los profetas denuncian que el pueblo se alejó de Dios y que se contaminó, se contagió de dioses de los pueblos vecinos, dioses que no existen. ¿Qué anuncian? Que Dios salvará a su pueblo, que les permitirá volver a su tierra, pero para esto es necesario que el pueblo vuelva a Dios, que permanezca fiel a Dios, al único Dios verdadero. Después nos propone leer algo de Jeremías y de Ezequiel, pero es prácticamente lo que ya hemos hablado hasta ahora. Sí me gustaría que nos detengamos en Isaías, capítulo 7, versículo 14. Fíjate que tanto en el Antiguo Testamento, si vos te fijás, están en este orden los profetas, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Son llamados los profetas mayores. Tienen gran cantidad de hojas cada uno de los libros de estos profetas y contienen los mensajes más importantes. Isaías es el que más habla del Mesías, de Jesús. Fíjate, habla no solamente de que vendrá, sino que habla que va a sufrir, que va a morir, que va a resucitar, dice muchas cosas, por supuesto con un lenguaje como secreto, que hay que saber interpretar. Fíjate lo que dice acá, como nos propone el cuadernillo, en el capítulo 7, versículo 14. Esto lo dice Isaías. Por eso, el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamará con el nombre de Manuel. Este es el anuncio de que habrá un Salvador que vendrá al mundo, que nacerá de una mujer, de una joven. Isaías nos habla de que el signo de que Dios ha cumplido la promesa, de que el Mesías ha llegado es esto, esta joven embarazada, que dará a luz a un hijo y que lo llamará Emanuel. Fíjate que acá al costado tenemos un vocabulario y dice Emanuel, nombre que se aplica al Mesías y que significa Dios con nosotros. En realidad lo que ese bebé se llamó Jesús, no Emanuel. La palabra Emanuel significa Dios con nosotros. Quiere decir Isaías con este lenguaje que va a haber una joven que va a dar a luz un hijo y que ese hijo va a ser Dios que va a estar con nosotros, que viene a vivir con nosotros. Y nos ofrece también el significado de la palabra Mesías. Mesías significa ungido por Dios. Es la persona que Dios promete enviar al mundo para realizar la nueva alianza y la salvación de la humanidad. Es el mismo Dios que se hace hombre, Jesús.
El Mesías es el Salvador, el ungido, la promesa, la salvación prometida. Fíjate que dice aquí, Dios nunca abandonó a su pueblo y por medio de los profetas prometió enviar al mundo al Mesías para salvar a toda la humanidad. Y aquí entonces pasamos a la página 27. Jesús es el Mesías prometido por Dios. Los israelitas regresaron a Canaán y recuperaron sus tradiciones religiosas, es decir, como siempre, Dios cumple su promesa y llega el momento en que el pueblo de Israel se le permite, los persas, que dominaban en ese momento, le permite, el rey Ciro, que es famoso por su bondad, el rey Ciro, rey de Persia, permite a los israelitas volver a su país. Sin embargo, los israelitas vivían en su tierra como si fueran extranjeros. Por unas razones u otras, estuvieron siempre bajo el dominio de otros países más poderosos. Cuando nació Jesús, dominaban los romanos. Estos cambiaron el nombre de Israel por el de Palestina. Es decir, ya no se llamó nunca más Israel. Como ya te dije, primero fue Babilonia, después fue Asiria, después fue Persia, después fue Grecia y por último Roma. Todos esos imperios invadieron el país de Israel y gobernaron. Y no permitieron que nunca más el pueblo de Israel tuviera un rey independiente. Sí tenían reyes, pero esos reyes tenían que hacer lo que le decía el emperador de Roma. Aquí tenemos en forma de historieta el anuncio del ángel Gabriel a María, y el anuncio también debajo del ángel Gabriel a los pastores que estaban en la noche en que nació Jesús cuidando a sus ovejas, y el ángel Gabriel entonces se les aparece para avisarles que ha nacido el... Continúo porque se cortó el audio. El ángel Gabriel les avisa a los pastores entonces que les ha nacido el Salvador. Pasamos a la página 28 y tenemos unas actividades. Dice aquí, las escenas representadas en los dibujos te resultarán familiares, en estos dibujos que charlamos recién. Busca y lee en tu Biblia los dos textos del recuadro. Imagina que en la primera ilustración faltan los globos con las palabras del ángel y de María, y en la segunda con las palabras del ángel. Pone vos esos globos, uno para cada personaje, y escribí las palabras que considerás más importantes. Vamos a leer entonces, como nos propone aquí, Lucas capítulo 1 del 26 al 38 y Lucas capítulo 2 del 8 al 20. Y vamos a decidir juntos entonces qué vamos a poner en el globo del diálogo de cada personaje. Te leo entonces lo que corresponde a el encuentro del ángel Gabriel con la Virgencita. Estate atento a ver qué vamos a poner en los globos de diálogo. En el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, esto vamos a poner en el globo, mirá, de diálogo, lo que dice el ángel. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Esto es lo que tenemos que poner. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Sigo leyendo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. No vamos a poner todo esto. Podemos poner, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. No temas, María, vas a tener un hijo al que llamarás Jesús y será Hijo de Dios.
Algo así podés poner. María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser esto si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. Entonces María dijo: Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Vamos a poner en el diálogo de María esta frase: yo soy la servidora del Señor. ¿Sí? Entonces, repasando, el ángel le dice: alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Es lo que le decimos en el Ave María cuando le rezamos. Dios te eligió para que seas su mamá. Vas a tener un hijo al que vas a llamar Jesús y ese será Hijo de Dios. Algo así podés poner. Y María le contesta: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla todo lo que vos dijiste. ¿Qué te parece? Vamos a leer ahora lo que corresponde al diálogo del ángel con los pastores. En esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Entonces el ángel les dijo, podemos poner en el globo de diálogo del ángel: no teman, les traigo una gran noticia. Hoy ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. ¿Qué te parece? ¿Sí? Lo dejamos así. Bueno, y a continuación nos propone que leamos del Evangelio de Mateo el relato de cuando vienen los Reyes Magos, que como vos sabrás, no eran magos, eran sabios, eran astrónomos, conocían las estrellas y los planetas, y a pesar de no ser del pueblo de Israel, sabían que iba en algún momento a nacer el Salvador del mundo, un rey para el mundo entero, y que en ese momento iba a aparecer una estrella especial en el cielo. Por eso cuando los reyes ven esta estrella que aparece en el cielo, inmediatamente salen de viaje hacia Belén para ir a saludar al Salvador del mundo. Y en el camino se detienen en Jerusalén y visitan al rey Herodes, para que les informe sobre el lugar del nacimiento, porque al llegar a Belén se pierden, ¿sí? Al llegar a Jerusalén se pierden y no encuentran la estrella, se les esconde, y entonces van a ver al rey que era en ese momento el rey de Israel, pero era un rey, como ya te conté antes, que tenía que hacerle caso al emperador de Roma. Este rey, a pesar de ser del pueblo de Israel, no sabía nada, pero sus consejeros entonces buscan en la Biblia, en el Antiguo Testamento, qué es lo que dice, y ahí pueden saber dónde es que iba a nacer este rey, el Mesías, el Salvador. Mira, te lo leo de la Biblia, dice así: cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Ya el profeta Isaías también había dicho esto, ¿sí? Entonces, fíjate,
nos propone después que comparemos y que recordemos a David. Nosotros lo tenemos muy fresco porque lo vimos en la semana pasada. Entonces, ¿de qué ciudad era el rey David? De Belén. Y no es inocente el hecho de que Jesús naciera en Belén. Acá nos dice, tiene un significado, porque los profetas dijeron que el Mesías sería descendiente de David. Es San José el que viene de la familia del rey David. Y se sabía que el Mesías, el Salvador del mundo, nacería en Belén, al igual que el rey David. Por eso Jesús nace en Belén, no por accidente, ¿sí? María y José tienen que viajar hasta Belén porque el emperador romano ordena anotarse a todas las familias. Ellos no vivían en Belén. Tienen que ir a Belén y en ese momento, estando allí en Belén, es que nace Jesús. Pero no es por el censo o por accidente. Jesús, Dios, nace a propósito en Belén para mostrar así que Él es el Mesías esperado. Bueno, podemos completar estas frases. Dice aquí, el ángel dijo a María que pusiera a su hijo el nombre de Jesús. El ángel anunció a los pastores que el niño que había nacido era el Salvador del mundo. Celebramos el nacimiento de Jesús el día de Navidad, en Navidad. Dice aquí para cantar, en realidad es para leerlo. Baila, canta, danza. Canta tu canto, baila tu danza, porque tú eres pueblo de alabanza, pueblo elegido, raza de profetas, porque tú eres una nación santa. Canta tu canto, baila tu danza, porque tú eres pueblo de alabanza, pueblo elegido, raza de profetas, porque tú eres una nación santa. Qué hermoso, ¿no? Escrito como salmo en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, pueblo del cual nos llegó la salvación. Nos llegó el mismo Dios que se hizo hombre. Fíjate lo que termina diciendo aquí. Los cristianos creemos que Jesús, que nació de la Virgen María, es el Mesías anunciado por los profetas y que vino al mundo para salvar a la humanidad. Bueno, y hasta acá llegamos hoy. Buen receso, descansen, recarguen pilas y bueno, volveremos a encontrarnos a través de lo virtual, no importa, pero aquí estaremos al regreso. Dale, descansen mucho y ahora para el final les dejo un video donde vemos algunas escenas de lo que acabamos de charlar sobre los Reyes Magos, sobre los pastores, los ángeles y el nacimiento de Jesús, el mismo Dios que se hizo hombre, Dios que está con nosotros desde siempre y para siempre. Les mando un beso grande. Nos vemos a la vuelta. Nos honra su hospitalidad, Rey Herodes. Y ustedes me honran a mí con su presencia. 3 sabios viajando tan grande distancia. Extraordinario. ¿Qué buscan aquí en Jerusalén? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente. Y hemos venido a adorarlo. Tal vez mis sacerdotes puedan ayudarle. Sí, hay una profecía sobre un nuevo gobernante allá en Belén. Disculpe, ¿podría ayudarnos? Mi esposa está embarazada. Debemos refugiarnos de la tormenta. ¿A dónde viajan todas estas personas? ¿No han escuchado? Todos tenemos que regresar a nuestros lugares de nacimiento. César Augusto, el líder de Roma, decretó que todo el mundo debe registrarse. ¿Qué quiere decir registrarse?
Él ha pedido un censo, para que ellos sepan quién es quién y de dónde provienen sus familias. ¿Tú crees, yo no sé, que ellos pudieran ser los que van a tener el bebé del que el rey hablaba? María, José y el bebé Jesús. Los verdaderos. Los de tú sabes, del nacimiento que mi mamá quería que pusiera en casa. No puedo creer que sean ellos. Luis, ¿crees que tienen idea de que la gente los recordará aún dentro de 2000 años? La noticia más alegre que me hubiera imaginado en mi vida la recibí de un ángel. ¿Un ángel? Estaba en casa de mis padres y vino una luz más brillante que cualquiera que había visto, más brillante que el sol. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si no tienen familia en Belén, siga adelante. No hay lugar para quedarse aquí. No teman, porque aquí les traigo noticias del gran gozo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Y esto será una señal. Encontrarán al bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para los hombres.